gustaría que abran sus Biblias en Mateo capítulo 13, versículo 44, un texto, unas líneas muy conocidas, este solo versículo que va a regalarnos la oportunidad de entender algunas cosas. Dice Mateo capítulo 13, versículo 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Padre, nuestro corazón está como tierra fértil, nuestro corazón está abierto, receptivo, nuestra mente también atenta para recibir tus palabras, y oramos en esta noche para que toda expresión y palabras que podamos utilizar en esta noche puedan hacer una sola cosa: seguir salvando nuestras almas y seguir arrojando sabiduría e inteligencia espiritual al interior de cada uno de nosotros. No queremos aprender definiciones, tampoco grabar conceptos, ni tampoco irnos a casa diciendo qué buen mensaje. Solo queremos que sigas despertando nuestro espíritu, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver con mayor claridad el poder glorioso de tu evangelio, Padre. El poder glorioso de tu evangelio. El poder que ahora, por la fe y por la gracia, habita en nosotros, para que viéndolo podamos no solo levantar acciones de gracia, sino vivir según el estándar de este evangelio que hemos recibido. Padre, nuestros oídos atentos, el ámbito correcto para poder recibir tu palabra que será implantada en nuestros corazones para salvación de nuestras almas. En Cristo Jesús. Amén. Saben que hay un sentir en mi corazón y en mi espíritu que nace de un clamor muy profundo por ver a la iglesia del Señor desplegándose con toda su belleza y dando a conocer la fragancia que ella tiene, que es la fragancia de Cristo, y cómo ella puede esparcir, la iglesia puede esparcir esta fragancia en toda la tierra. Podemos ver la hermosura de la iglesia, podemos ver la perfección que tiene en sí misma, pero tampoco esto, ver su hermosura, no quita que estemos pasando por alto o no estemos viendo lo que Dios está queriendo corregir en este tiempo en nosotros, en la iglesia, lo que Dios quiere perfeccionar, lo que Dios quiere pulir, lo que Dios quiere embellecer en cada uno de nosotros. Por lo tanto, no se trata de añadirle belleza a la iglesia, porque es bella en sí misma, sino se trata de sacar a relucir aquella belleza que ya nos fue entregada y que aún en el día de hoy quizás no se deje ver por la falta de perfección. Entonces quiero marcar este sentir en primer lugar. Son varios sentires, hoy no sé si es prédica, no sé qué es. Quiero expresar en palabras algunos pensamientos y un sentir que hay en mi espíritu. Lo primero es esto: la iglesia es hermosa, es preciosa, es bella en sí misma, Dios la hizo así. Pero esto no quita de que le falte perfección, no quita de que haya que o tenga que ser sometida a un tratamiento en donde por la disciplina, teniendo en cuenta varios pasajes de las Escrituras que en el tiempo y en otros miércoles que compartamos juntos los vamos a ir viendo, no quita de que la iglesia necesite perfección, necesita ser tratada. Y esto me recuerda a los días de Esther. ¿Recuerdan cuando se buscaba jóvenes vírgenes de buen parecer? Ya eran bellas en sí mismas las que se iban a presentar. Sin embargo, tenían que ser sometidas a un tratamiento, la cual duraba como un año aproximadamente, bajo el cuidado de un eunuco llamado Hegai, y siguiendo las instrucciones de Hegai, Esther, como las demás, se iban poniendo bellas.
iban siendo tratadas para que la belleza que ya tenían pueda agradar al rey, para que la belleza que estaba en ella salga a relucir, esté ahí a la vista y a la simple vista del rey Asuero en ese caso. Y fue así que Ester, a diferencia de las otras doncellas, siguió cada instrucción de Hegai, cada instrucción que el eunuco le daba, y fue así que cuando llegó el momento de seleccionar quién iba a ser la reina, quién iba a ocupar el lugar de Vasti, que era la antigua reina, fue Ester quien halló gracia delante del rey Asuero. Así nosotros, si atendemos al Espíritu Santo, si nos sometemos a las instrucciones del Espíritu de Dios, la belleza que está en nosotros será vista. La belleza que está en nosotros se dará a conocer, no solo para agradar a Dios, sino también para ser posicionados en el lugar donde hoy deberíamos estar y que quizás no lo estemos. Saber que nosotros fuimos llamados a perfección y que Dios nos vea a la iglesia, la vea como hermosa, no quita que sea un cuerpo que quizás hoy esté lidiando con algún tipo de miseria, sino que esa perfección se muestra a nosotros como una medida a alcanzar, como una meta que nosotros debemos alcanzar, una meta a la cual tenemos que llegar, y como una lucha constante que requiere que seamos vencedores todo el tiempo, todos los días estamos venciendo cosas, todos los días estamos derrotando, todos los días estamos rindiendo algo, y esto es por el estándar que tenemos que alcanzar, esto es por la medida que tenemos que alcanzar, esto es por lo que el Señor ha querido de nosotros. Y es por eso de que hoy parece de que ya nada hay que luchar porque el Señor ya lo conquistó todo. Y parece que nos agarramos de textos bíblicos, los cortamos un poco y como siempre digo, hacemos bricolage con la Biblia y dejamos un poco de lado algunas cosas que sí tienen que ver con lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero por ejemplo en esa locura frenética del bricolage sacamos afuera esos mensajes que nosotros estuvimos viendo por varios largos miércoles hablando sobre los 7 mensajes a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, en Apocalipsis 2 y 3. Y recuerden ustedes que lo vieron y conocen cómo termina cada mensaje a la iglesia: al que venciere, al que venciere. Es decir, que Dios nos ha dotado con una fuerza, y lo vamos a ver, con una gracia, con un don, con una capacidad para vencer ciertas cosas. Pero se trata de vencer el Evangelio. No se trata de que todo ya está, el Señor ya venció. Sí, Él venció. Y Él venció para que ese poder viva en nosotros, para que nosotros ahora con su poder podamos vencer. Para que con este poder nosotros podamos vencer y derrotar las obras de la carne. Entonces, creo que hay una lucha constante y así vemos a la iglesia. A veces quizás como un cuerpo que está corriendo una carrera, pero esta carrera se está haciendo pesada. Y quizás sea por el pecado que le asedia y que le impide correr con paciencia la carrera que tiene por delante, según Romanos capítulo 12. Entonces, no se trata de criticar a la iglesia, sino de ver aquello que por las reprensiones del Espíritu somos llevados a tratar y a vencer. El Espíritu Santo nos está advirtiendo, el Espíritu Santo nos está hablando, nos está llevando a comprender ciertas cuestiones que necesitamos tratarlas. Hay cosas que en nosotros no se pueden perpetuar. Fuimos llamados a vencer toda obra de la carne. No podemos seguir comportándonos como niños que siguen siendo derrotados por la cultura, derrotados por la carne, somos asaltados casi por todo lo que nos rodea y no terminamos por vencer, siempre somos vencidos. Y me recuerdo las palabras de Juan cuando él dice que el maligno no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque en nosotros habita aquel que ya ha vencido al mundo. Entonces me doy cuenta hoy que no podemos vencer el mundo, que hay cosas que pertenecen al mundo que nos están venciendo, cuando en realidad, si ese poder verdadero del Evangelio habitase en nosotros, nosotros estaríamos venciendo al mundo. Por eso que no se trata de criticar, se trata de ser sobrios y a la luz del Espíritu Santo poder leer lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en este tiempo.
Y como lo mencioné recién, los 7 mensajes a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Dios tiene elogio hacia muchas de ellas. Pero sin embargo Dios decía, esto lo están haciendo bien, esto es elogiable en la vida de ustedes. Sin embargo, esto otro es lo que yo tengo en su contra. Y vamos a permitirnos que Dios tenga algo en nuestra contra. Vamos a permitirnos que Dios pueda examinarnos, que Él pueda meterse dentro de cada uno de nosotros con esa lupa, con esa búsqueda insistente que Él hace a través del testigo que ha metido en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y que Él sea quien nos reprenda, no nuestras doctrinas. Que sea el Espíritu Santo el que nos reprenda, que sea el Espíritu Santo el que diga, yo te examiné y he encontrado esto tengo en tu contra. Este es mi cuerpo, esta es mi habitación y no permito que esto siga morando en este templo. Recuerden lo que Pablo le enseñó a los hermanos de Corinto. Ustedes no son sus propios dueños, ustedes son templos del Espíritu de Dios. A una sola iglesia, Jesús la reprende de pe a pa. Una sola iglesia que fue la Odisea, la cual no recibió ningún tipo de elogio. Y la acusación y el discernimiento y la palabra de reprensión de Jesús contra esta iglesia fue muy fuerte. ¿Saben cuál fue el mensaje? Hey, seguiste adelante con tus reuniones y a mí me dejaste afuera. Estás llevando adelante tus liturgias, hermosas tus canciones, hermosas tus prédicas, pero yo estoy afuera golpeando la puerta, pidiéndote por favor, déjame entrar para que cenemos juntos. Y nos tenemos que permitir estos tipos de mensajes, estos tipos de reprensiones. Hoy en día nos encontramos con muchas personas que creen en Cristo Jesús, creen en su obra redentora, están completamente seguros que en aquella cruz Jesús tomó nuestro lugar para que, como dice Pablo a los Colosenses, el acta que nos era contraria sea anulada. Y está bien, es correcto. Y asimismo creen, como también Pablo le dice a los Colosenses, que en Él fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos el perdón de nuestros pecados. No obstante, creyendo en todas estas cosas, las cuales son muy ciertas, y creyendo no solo en estas, sino en muchas otras más que la Biblia nos notifican a nosotros, este grupo de personas no han querido todavía renunciar a sus vidas. Y este es el planteo que quiero traer a la mesa en esta noche. Creemos palabras correctas, tenemos doctrinas correctas, creemos en cosas que son ciertas, verdaderas y reales en el Espíritu, pero aún así, quizás estemos llevando adelante una vida que sea absolutamente nuestra. Creyendo en buenas doctrinas, creyendo en la palabra y llenándonos la boca con buenos conceptos, acertadas definiciones, todavía seguimos sin renunciar a nuestras vidas. Todavía la voluntad de la carne y los deseos propios en el corazón siguen reinando. Pero Cristo no reina en el corazón. En donde hoy Cristo debería volverse verdaderamente el Rey de nuestros corazones, solo se encuentra el hombre dirigiendo su propia vida según sus propios instintos, según sus propios placeres y según sus propios deseos. Y la pregunta que me hice en estos días, y fueron días que desde el domingo a la noche, al lunes y aún en el trabajo, y cuando llego a casa fue lo primero que le compartí a Vicky y a los nenes, fue esta pregunta: ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Quién es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? ¿Existen los cristianos hoy en día? Y esta es la pregunta que me hago. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene ser un cristiano? Y el mensaje de hoy le he titulado de esta manera: ¿cristianos? Me permito la pregunta: ¿cristianos? La pregunta que me hago
a mí me deja ver dos cuadros y yo quiero que me sigan porque quiero plantear estos dos cuadros que nos van a ayudar mucho. Y no digo que sean los únicos cuadros, yo solo hoy traigo estos dos cuadros para que lo podamos ver. El primer cuadro. Por un lado, veo a quienes dirigen su mirada a la iglesia primitiva y al observar todos los inicios que tuvieron ellos, sus inicios, sus palabras, sus cosas, todos narrados en la Biblia, esta generación intenta reproducir, aunque sea parcialmente, por supuesto, porque sería imposible reproducirlo totalmente, intentan reproducir sus prácticas. Mirando la iglesia primitiva, imitan sus acciones, repiten sus palabras y procuran vivir según lo que aquellos primeros creyentes hicieron hace 2000 años. En ese ejercicio de querer ver la iglesia primitiva y querer copiar lo que ellos hicieron, esta generación del primer cuadro que traigo en esta noche, terminan albergando en el corazón la convicción de que ellos son cristianos simplemente porque adhieren a cada enseñanza que leen en Hechos de los Apóstoles o por replicar las obras que los apóstoles y la iglesia hicieron en aquellos años. Entonces yo me veo en este primer cuadro, me voy a poner yo, me veo haciendo un tipo de acción que está en la Biblia. Me veo teniendo una palabra que tuvieron los apóstoles. Me veo llevando un poco de la vida que ellos llevaban adelante y enseguida comienzo a autopercibirme cristiano. Digo, wow, soy cristiano, soy como los apóstoles. Wow, soy como Pedro en esta parte de la vida. Otro podrá decir, ay, soy como Bernabé acá, haciendo esto. Otro podrá decir, ay, me siento como la iglesia que oró por los apóstoles y el Señor los liberó, etc. Y esto deja algo que lo dejo ahí para que ustedes lo piensen. Al replicar las obras, al replicar las enseñanzas, deja la sensación de que quizás la fe puede reducirse a una copia fiel del pasado. Es decir, mi fe depende de lo que yo copio de ayer. Es como si mi fe depende de eso nada más. Hermano, hay que hacer lo que está en la Biblia. ¿Escuchó esa frase? No es incorrecta, pero hacer lo que está en la Biblia no te hace un cristiano. El segundo cuadro. ¿Está claro el primer cuadro? ¿Sí? Nos fuimos hace 2000 años atrás. El segundo cuadro es del presente. Y repito, no significa que no exista otro planteo y otro cuadro, pero es lo que el Señor puso en mi corazón. Por otro lado, aparece una imagen que para mí es más cruda. Personas que no miran tan atrás, no se van a los 2000 años, no se van a Hechos de los Apóstoles, sino que miran a los cristianos de hoy. Miran a sus pares. Miran con aquellos que comparten vida, los observan, comienzan a imitar, adoptan las formas, las costumbres, pero no se detienen a cuestionar si aquellos a quienes ellos están siguiendo o imitando realmente están viviendo lo que dicen. Si realmente la vida privada de todos ellos es como esa partecita que vemos en lo público, que vemos acá dentro de estas cuatro paredes. No nos detenemos a considerar si es un verdadero cristiano. Nos cae bien lo que hizo y lo imitamos. Bueno, pero si este pastor contó el testimonio y lo hizo así, yo también lo voy a hacer porque yo soy un hombre de fe como el pastor. No porque si la hermana contó ese testimonio, yo también lo voy a hacer porque ella parece una buena creyente, así que yo también quiero ser como esta hermana que es creyente. Y así se comienza a construir una cadena de imitaciones. Por eso digo que este cuadro es un poco más crudo y más cruel. Comenzamos a ver una cadena de imitaciones donde lo esencial, es decir, la esencia, corre el riesgo de diluirse. Porque no estamos con nuestra mirada en el Señor, estamos con nuestra mirada o en la Biblia, que es el primer cuadro, o con la mirada en los hermanos que me rodean, que es el segundo cuadro, pero hemos quitado la atención de Jesús.
Estamos esperando recibir el consejo y el consuelo de los hermanos que me rodean, los cuales no desmerecemos, pero nos hemos olvidado que dentro nuestro vive uno que recibe nombre de Consolador. Y cuando comenzamos a transitar esta ruta que es peligrosísima, comenzamos sin querer, no digo que es adrede, sin querer comenzamos a diluir el Evangelio. Porque quizás estemos copiando o imitando acciones que otros hacen sin comprender y también acciones que otros hacen quizás por ganancias deshonestas. Hay gente que lleva acciones por dinero, hay gente que hace acciones, ¿saben por qué? Para ser vistos. Otros que hacen acciones y llevan acciones adelante para mostrarse que es un hombre piadoso o una mujer piadosa, o para mostrar a todos que es un hombre o una mujer de oración, para mostrar a todos que es un hombre entendido en las Escrituras, etc. Es por vanagloria. Entonces, esta cadena de imitaciones es peligrosísima, porque se comienza a reproducir una generación que no tiene su mirada en Cristo y se reproduce una generación que no le pone atención al Espíritu Santo. Comienza a idolatrar esa generación, comienza a idolatrar a los pastores, a los ministros, a los que traen una palabra. Tiene cierto tipo de gente en un pedestal. Y por eso digo que es cruda y cruel, porque el fin de esta generación es terrible. Entonces, teniendo presente estos dos cuadros, yo me pregunto, ¿qué es y quién es un cristiano? Me pregunto, ¿ser cristiano tiene que ver con el desarrollo de una vida con prácticas piadosas? ¿Ser cristiano quizás consista en cantar? ¿Consista en sentarme un miércoles a la noche dentro de un auditorio y escuchar un mensaje, terminar con una oración, pasar con una ofrenda y honrar al Señor con lo que logré tener económicamente en el día? Quizás ser cristiano tenga que ver con la creencia, quizás ser cristiano tenga que ver con la adherencia a algunos valores, o ser buena persona, o llevar una vida moral correcta, no lo sé. Son solo preguntas que traigo a la mesa que el Señor nos presenta en esta noche. Preguntas que aparecen en mi interior que tienen como fin reflexionar sobre aquel evangelio que muchos están viviendo hoy en día. Y por supuesto, como lo hago siempre, yo intento ser honesto con ustedes y procuro siempre sincerarme. No necesitamos ir muy atrás para saber lo que es ser un cristiano y cuál es la esencia, llamado y vida de aquellos que decidieron vivir a Cristo y tenerlo a Él como vida y no como una simple y vaga creencia. Ruego a Dios que todos los que estemos en esta noche no tengamos una vaga creencia en Jesús, sino que hayamos decidido vivirlo, a Jesucristo, en nuestro diario vivir. Vivirlo. Vivirlo. Jesús no es una creencia. El Evangelio no es una creencia, es una vida. Las Escrituras presentan el Evangelio como el poder de Dios, que para algunos terminará siendo locura, y locura es para aquellos que se pierden, pero es poder de Dios para el que cree. Entonces, yo no busco ordenar conceptos, no trato de definir con exactitud nada, porque hay realidades que no pueden ser domesticadas en definiciones, y de mi parte sería una bajeza tratar o intentar definir lo que es un cristiano, definir lo que es el Evangelio. No quiero caer en esa bajeza. Quiero que por el Espíritu vayamos siendo alumbrados en esta noche y que en tu espíritu sea alumbrado este mensaje. Que en tu corazón haya un entendimiento, no por mis palabras. Quizás Dios puede utilizar algo de lo que yo digo, alguna de mis expresiones, algo de lo que escribí y procuro leerles en esta noche. Dios puede utilizar estas cosas, de hecho Él lo hace, pero ruego a Dios que te vayas con el mensaje que Él alumbra en tu corazón, porque esa es la palabra que produce fe, esa palabra es la que produce la salvación del alma.
Yo simplemente deseo poner en palabras aquello que con el tiempo fue tomando lugar en mi corazón y que sin dudas a mí no me permite hace un tiempo mirar la fe con liviandad. Algunos pueden decir que esto se trata de ser radicales. Es solo con ir a las Escrituras y darnos cuenta de que nunca existió un purgatorio, nunca existió lo tibio, nunca existió un pasillo del medio para poder estar un poco acá y un poco allá. Lo primero que voy a decir, porque traté de introducirme y de abrir mi corazón, es que el cristiano no administra niveles de entrega. No hay un nivel de entrega en el cristianismo. No existe un nivel de cristiano más grosso y otro menos grosso. No existe un cristiano que entrega un poquito y bueno, ya con eso le alcanza para entrar al cielo. Esos son nuestros conceptos de cristianismo, muy errado. Entonces, no existe tal cosa como seguir a Dios un poquito, o sigo a Dios como a mí me conviene. Sigo a Dios porque tuve esto y tuve este problema en la vida, entonces yo ahora decido para que esto no me vuelva a pasar. Y parece que lo tenemos a Dios como un amuleto en la vida. Como aquellos que llevan una estampita para que no le pase ningún accidente en la ruta. Bueno, a Dios lo tenemos así, pero para otras cosas en la vida. Ser cristiano implica haber tomado una decisión radical. ¿Y cuál es la decisión? Entrar por la puerta estrecha y comenzar a caminar un camino angosto y difícil. Un camino que no admite distracciones ni tampoco admite dobles intenciones. Y no siempre se nos ha presentado esto. Y no digo que no lo sepan ustedes. Yo sé que ustedes saben que el Evangelio es el ingreso a un lugar que tiene en su primera entrada, permítanme, una puerta estrecha, una puerta muy finita. Y que cuando abres esa puerta, el camino es similar a la puerta. No hay letra chica, todo es chico desde entrada. Todo es pequeño desde entrada, es angosto el camino y es difícil, es difícil. No se permiten las distracciones porque el camino te propone una vida en donde te puedes concentrar solo en una cosa. Pero viviendo en un mundo donde nuestra distracción o nuestra atención, está muy dispersa, yo tengo que replantearme qué camino estoy caminando. Donde no puedo fijar mis ojos en la meta, donde inmediatamente saco mi mirada de Jesús, autor y perfeccionador de la fe, donde enseguida busco en los hombres lo que por el Espíritu me fue dado. Y yo no estoy diciendo, porque a veces aclarar lo que uno no dice, aclara más lo que quiero decir. Yo no estoy diciendo de que Dios no habla a través de los hombres y que no hay que estar rodeado de gente. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nuestra honra, nuestro respeto, nuestro temor, nuestro temblor, nuestra reverencia y nuestras fuerzas de agradar están solo enfocadas en el Señor. No están repartidas, es en Él. Y Él puede utilizar a cualquier hombre. Mañana puede utilizar una burra, claro. Puede utilizar una piedra, también. Dios usa lo que quiere, pero saber que todo viene de Él. Y esto lo dijo Jesús en Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Me llamó mucho la atención esta expresión de Jesús. Pocos son los que la hallan. El camino, el camino angosto, exige algo que no muchos están dispuestos a considerar seriamente. Y si hoy estás por primera vez, segunda vez, hace un año, 30 años, 50 años que oyes el Evangelio, tienes que saber que el Evangelio es este.
en donde transitar el camino angosto te va a exigir una sola cosa. Y esta exigencia es seria, firme, y es perderlo todo. Todo. Perderlo todo no es una metáfora cómoda como algunos te la presentan. Bueno, lo que quiso decir Jesús, no, lo que quiso decir es esto, que vas a perderlo todo, es un absoluto. No es un ejemplo, no es una metáfora, es una realidad concreta. ¿Qué pierdo si decido caminar el Evangelio? ¿Qué pierdo si yo comienzo a vivir como un cristiano? Todo. Todo. Porque en ese camino no hay lugar para lo nuestro. En este camino no entra mi voluntad, no entran mis deseos, no hay lugar para mis ambiciones, no hay lugar para querer ser alguien en la vida, no hay lugar para eso. Hay lugar para un cuerpo que va a ofrecerse como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese cuerpo tiene lugar en ese camino angosto, porque ese cuerpo que se ofrece en ese camino como un sacrificio vivo, santo y agradable, ese cuerpo es el que va a experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para manifestarla. Pero ¿cómo puede ser que en el camino angosto tengamos mucha gente orando para que Dios le revele su voluntad? Transitamos el camino angosto, estamos súper afligidos con todo lo que se nos enrieda en los pies porque nosotros decidimos caminar por ahí, y cuando la cosa se pone difícil, es ahí donde tratamos de llamar la atención de los hermanos y la de Dios. Señor, por favor, ayúdame, ¿qué decisión tengo que tomar? Es que allá no está mi voluntad. Mi voluntad está detrás de una puerta muy pequeña, muy estrecha, muy fina, que si estás dispuesto a perderlo todo, vas a encontrarte con ella. Mucho menos entra ese impulso. En el camino angosto no entra ese impulso que es silencioso y destructivo, como dije recién, de querer ser alguien, de construir una identidad que gira alrededor de nosotros y sentirnos orgullosos de lo que conquistamos, sentirnos orgullosos de la economía que tenemos, orgullosos de la empresa que montamos o de los negocios que hacemos. En ese camino angosto no entra eso. No entra un mundo que gira alrededor de nosotros. Y es por eso que en ese camino angosto no existen las ofensas, porque nada gira alrededor tuyo. Porque desaparecemos por completo. El problema es que muchos quieren transitar este camino sin haber hecho aquel cálculo que debían haber hecho antes de comenzar a transitarlo. Se acercan al Evangelio, adoptan formas, repiten palabras, comienzan a imitar gestos. Y yo quiero que hoy nosotros podamos ser desnudados en el amor del Señor. Este mensaje o este pensamiento no tiene la intención de criticar, no tiene la intención de juzgar, no tiene la intención de avergonzar de ninguna manera. Tiene la intención de desnudarnos y que con el amor del Señor, si es necesario, arrepentirnos. Porque quizás haciendo un chequeo de nuestras vidas, hoy hacemos cosas que hemos aprendido, pero que a la luz de la palabra carecen de fortalezas. Hemos hecho cosas que imitamos de otros, imitamos gestos, imitamos posiciones. Llevamos y tenemos nuestras reuniones como santos, repitiendo liturgias que no sé de dónde las sacamos, pero en algún punto se planteó de que hay que hacerlo así. Y llevamos siglos haciendo las cosas como, no sé a quién se le ocurrió, y nos perdimos. Y perdimos nuestra mirada del Señor, perdimos nuestra mirada de lo esencial para ponerlo en lo vano, para ponerlo en lo pasajero, en lo que no tiene ningún tipo de sentido ni importancia cuando nos reunimos. Por eso, en el fondo, quizás este grupo de personas no están caminando el camino, quizás solo estén interpretando el camino. Ellos saben literalmente el camino, no lo conocen. Lo saben porque lo leyeron.
Lo saben porque leyeron palabras de Pablo que habla de lo que es la cruz. Lo saben porque Jesús dijo tal cosa. Lo saben porque Judas más adelante lo dice, porque Juan lo dice, porque Pedro lo dice, porque Santiago lo dice. Y comenzamos a hojear la Biblia y conocemos muchas descripciones del camino, pero no conocemos el camino, quizás. El camino angosto tiene una particularidad, y es que no puede ser sostenido por tus fuerzas humanas. Es imposible que el camino angosto sea sostenido por nuestra capacidad humana. Es imposible, y justamente ahí está el punto del Evangelio. Ahí. Solo cuando el hombre deja de sostenerse a sí mismo, la gracia de Dios tiene sentido. ¿Cómo la gracia de Dios puede tener peso en un corazón que todavía cree que se puede sostener a sí mismo? ¿Cuándo la gracia de Dios va a tener sentido si todavía yo tengo una salida de emergencia por si acaso? ¿Cuándo la gracia puede tener sentido? Cuando yo estoy confiando más en los hombres. Bueno, pero si me quedo sin esta fuente de trabajo, ya enseguida toco la otra porque por lo menos estoy armado. ¡Oh, qué lindo camino! ¿Y qué tal si caminamos el angosto en donde solo dependemos del Señor aún teniendo todo? En donde podamos estar vigilantes a su voz. En donde podamos estar atentos a lo que Él tiene para nosotros. Todo lo demás, las acciones, todo lo que el hombre pueda hacer, lo que pueda decir, lo que puede imitar, etcétera, todo puede parecer cristianismo. Puede sonar correcto, incluso puede sonar hasta convincente, porque vos escuchás ciertas personas y decís, este es un re cristiano. Confieso que hace un tiempo está trabajando esto en mi corazón. Y hablé con una persona en estos días y cuando me responde, dentro mío dije, me respondió como un cristiano. Es que hay gente que te habla hasta que parece convincente. Pero si esas personas no pasan por una rendición profunda, sigue siendo algo similar a la fe cristiana. Quizás es alguna otra cosa, un tipo de vida que se parezca a la fe de los cristianos, pero no es fe cristiana. Al observar lo que muchos entendemos por el cristianismo, se vuelve evidente un patrón que es silencioso pero constante y persistente, y es la imitación. Y yo quiero que te tomes unos segundos ahí donde estás y que puedas pensar cuántas cosas hiciste este último mes por imitación. ¿Cuántas cosas hiciste estos últimos años por imitación? Tómate un minuto si querés. Quiero que pienses por un instante las cosas que estás llevando adelante. Porque carne y sangre te lo enseñaron, o porque un grupo, porque una comunidad lo hizo, entonces lo empezaste a hacer. Pensá por un instante. Podemos ser hábiles y astutos en dirigir nuestra mirada a la iglesia primitiva. Podemos leer sus inicios, estudiar sus movimientos, todas sus prácticas, observar todo lo que ellos hicieron y aún así esforzarnos, honestamente incluso esforzarnos por reproducirlo, por replicarlo, por incluso repetir palabras, conceptos, imitar acciones, adoptando formas de vida que ellos tenían. Y en ese intento, quizás hasta somos capaces de convencernos de que estamos caminando en los mismos caminos que ellos caminaron. Pero ¿saben qué? Miren, hay algo que nunca va a poder copiarse. Y quiero que lo abraces con todo tu corazón en esta noche. Lo que no puede copiarse es lo que dio origen a eso.
Lo que no puede copiarse es la realidad del Espíritu que ellos tenían en sus interiores. La realidad del cielo en sus corazones por la venida del Espíritu Santo. Eso no puede copiarse. Eso no puede imitarse. Podemos imitar las acciones, podemos imitar las palabras, las prácticas, los movimientos, la vida que tenían, pero la vida del Espíritu, la realidad del cielo en sus corazones no puede imitarse. Y saben, el problema no es la intención de parecerse, porque, repito, quizás la intención puede ser honesta, quizás haya honestidad y haya pureza en esa búsqueda. Pero el problema no es intentar parecerme, el problema es creer que parecerse es lo mismo que ser. Llegar a pensar de que por tener esa vida es lo mismo. Ahí está, vamos creciendo de a poco. Es algo que Dios va a tener que ir madurando en mi vida, porque nos llenamos con palabras hermosas. Hermanos, la vida de imitación y la falsificación no se madura. La imitación de la fe no se madura, se cambia. Y el llamado del Señor a nosotros en esta noche, y para toda persona que quizás pueda llegar a escuchar este mensaje, es: volvamos nuestra mirada a Jesús y volvamos a tener al Espíritu Santo como el todo en nuestros corazones. Porque Él le dio origen a lo que hoy leemos y quizás estamos tratando de imitar. ¿Cuántas aberraciones se hacen con el libro de Hechos de los Apóstoles escrito por Lucas? Estrategias, pasos para una iglesia numerosa. Nos burlamos del Espíritu Santo. Nos burlamos. No te necesitamos, Espíritu Santo, porque yo ya descubrí cuál es el truco, el secreto acá. El secreto está en los grupos pequeños, dirá uno. El otro dirá, el secreto está en hacer las reuniones en la casa. El otro va a decir, el secreto es conseguir un monte y predicar en el medio del monte. El otro te va a decir, no, el secreto está en la oración, a solas. El otro va a salir gritando, no, porque el secreto es estar ahí con los trabajadores y predicar ahí en las calles. Y otro dirá, y otro dirá, y otro dirá. Y saben, nada de eso fue real si el Espíritu Santo no los hubiese llenado. Nada. Así que dejemos de buscar, por favor, dejemos de buscar estrategias acá porque no las hay. Se los prometo, no las hay. No hay nada que por el Espíritu no nos haya sido concedido. No hay nada que por el Espíritu Santo a ellos no les haya sido concedido. Que una persona del vulgo, que una persona que no sepa ni leer ni escribir se pare y pueda tener un mensaje convincente. Que aún con sus errores, porque la realidad del Espíritu era real y esa realidad lo fue absorbiendo a esta persona de la cual hago alusión, que es Pedro. Que fue transcurriéndole el tiempo y aún en su inmadurez quería tener palabras y el Espíritu Santo impactaba en la casa de Cornelio como diciendo, Pedro, basta, no hables más, ya está, era hasta ahí. Porque no estamos diciendo de que no nos vamos a equivocar. La pregunta es, ¿esos errores en presencia de quién los tenemos? ¿En presencia reverente y temblorosa del Espíritu Santo o tenemos errores en presencia de nuestras carnalidades y humanidades? Porque cuando nos equivocamos entre nosotros llenos de carne, ¿qué decimos? Borrón y cuenta nueva, hermano. No, el Espíritu Santo te llama y te dice, voy a disciplinarte. Quiero que aprendas que esto no lo debes hacer más. Y Él te alumbra y te reprende en amor, te corrige, te azota, porque eso es lo que un padre hace a sus hijos, según el autor de Hebreos.
y nos invita a participar de la disciplina. Porque ser un cristiano es haber entrado en la adopción de hijos de Dios. Ser un cristiano es hoy estar participando de la disciplina del Señor. Ser un cristiano es participar de las reprensiones del Espíritu Santo. Ser cristiano es disfrutarlo a Él como vida, como esencia, no como un amuleto, no como una figurita que tengo en el auditorio de vez en cuando. Y repito, el problema no es la intención de parecerse, el problema es creer que parecerse es lo mismo que ser. Y lo que sucedió en ellos no fue el resultado de una imitación, hermanos. Fue rendición. Fue rendición. Absoluta rendición. No comenzaron haciendo lo que otros hacían, porque nadie hacía lo que ellos estaban llamados a hacer. Nadie repetía las formas de otro. Por eso, intentar replicar las acciones que ellos tuvieron sin atravesar la misma ruptura interior no es continuidad, es apariencia. Querer replicar Biblia, querer replicar experiencia del hecho de los apóstoles, experiencia de los apóstoles, viajes, misiones, etcétera, querer replicarlo sin atravesar la ruptura interna será solo una apariencia del cristianismo, mas no será fe. Será la apariencia de la piedad, será la apariencia de la fe, pero no será fe. Y la apariencia siempre nos costará la vida. La apariencia siempre le costará la vida a nuestras generaciones. Padres, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente honramos al Espíritu Santo? No sea cosa que nuestros hijos coman el fruto de nuestras apariencias y se desvíen de la fe. Podemos hacer después, porque esa gente que inventa cosas y estrategias son las mismas que por el resultado de sus carnalidades, de sus pasiones, de sus obras infructuosas humanas, son las que siguen inventando cosas. Bueno, ahora operación rescate de los que se apartaron, de los hijos que se desviaron, porque no saben cómo tapar los agujeros de su propia barca. Y es simple, sencilla, pero profundamente volvernos al Espíritu de Dios. Volvernos. Yo no sé cómo Dios lo hace, sé que Dios lo hace. No me interesa tanto saber y en descubrir cómo es la operación de Dios. Yo confío en Dios. Y si un padre vuelve de todo corazón a mirar al Señor y a temblar y a temer al Espíritu de Dios, yo sé que sus hijos vuelven al Señor. Porque no se trata de lo que ellos solamente ven que hacemos, se trata de lo esencial que hemos honrado en el corazón. Y tampoco trata esto de que mañana tengamos que atravesar luchas. Solo una cosa nos mantendrá firmes: no hemos aparentado la fe. Y sucederá como en los días de Timoteo, cuando aquel ya anciano apóstol le escribe diciendo que no se olvidaba de la fe de su abuela y de su mamá, la cual era una fe sincera, que era una fe pura, era una fe sin apariencias. Esa es la fe que salva a nuestra generación. Siempre la apariencia, siempre las imitaciones terminará costándonos la vida, la nuestra y la de nuestras generaciones, como le pasó a Ananías y Zafira, que eligieron la apariencia, eligieron y optaron en un ámbito de realidad espiritual, de pureza y de santificación. Ellos decidieron la imitación y la falsificación. ¿Para qué? Para continuar un camino que nunca habían iniciado. Y esto descubro que Ananías y Zafiras nunca abrieron la puerta estrecha. Habrán abierto otra puerta parecida a la estrecha, pero nunca fue la estrecha. Porque atreverse a mentirle y a ofender y a contristar al Espíritu Santo es algo que en el camino angosto no se te cruza ni... ¿Saben por qué no se te cruza hacerlo? Por el temor reverente que ese camino ministra constantemente a los que en este caminan. Constantemente. Pero otros ni siquiera miran atrás, como dije en el principio.
Miren a los cristianos de ahora. Aprenden el lenguaje, los hábitos, su forma de relacionarse con Dios. Aprendemos maneras de hacer reuniones y a eso llamarle culto. Se integran, personas que se adaptan y parecen encajar con la comunidad, pero rara vez se detienen a preguntarse si aquello que están imitando tiene vida o si es solo una estructura sostenida por las costumbres y las tradiciones. Yo quiero preguntarme esto, si lo que hago está sostenido por mis costumbres y mis tradiciones o está sostenido por la vida del Espíritu de Cristo en mi interior. Y es así que casi sin darnos cuenta, entramos en una cadena de repeticiones donde cada generación copia a la anterior. Y no nos permitimos cuestiones. Y se pierde lo esencial. Mis hermanos, el Evangelio no se transmite por imitación. Y yo sé que ustedes lo saben, pero déjenme reforzar esta verdad en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Me lo permiten? El Evangelio no se transmite por imitación. El Evangelio es el fruto de la verdadera obra del Espíritu Santo en los corazones. Ese es el Evangelio. Y cuando esa obra no está y no se gesta, todo lo demás, por más correcto que parezca y por más santo que luzca, termina siendo una construcción externa que solo será capaz de sostenerse por un poquito tiempo, pero no por mucho, porque todo lo que carece de la vida real se cae en el tiempo. Se cae en el tiempo. ¿Por qué tenemos que escuchar hablar de avivamiento? Porque algo se cayó. Porque algo se discontinuó. Porque algo no se perpetuó. Y todos se preguntan, ¿y dónde está el fuego? ¿Y dónde está la pasión? ¿Y dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Mis hermanos, no escarbemos tanto. Es la deshonra al Espíritu de Dios. Por eso, la pregunta no es a quién nos estamos pareciendo, sino desde dónde estamos viviendo la vida que hoy vivimos. Pensalo. Pregúntate ahí en el corazón donde estás. ¿Desde qué vida estoy viviendo esta vida? ¿Desde dónde estoy viviendo mi fe? ¿Dónde está anclada mi fe? Y ahí comienzan a surgir todo tipo de cuestiones que en algún otro miércoles lo vamos a continuar. Pero comienzan a surgir cuestiones como creer que ser un discípulo de Cristo es una opción dentro de la fe cristiana. ¿Ha escuchado usted ese disparate? Eso es una herejía. Eso es un disparate. Creer que el discipulado es una opción. Bueno, no todos van a ser discípulos de Cristo. Y si no son discípulos, ¿qué son? ¿Qué son? Si alguien no es discípulo de Cristo, no es un hijo de Dios. Puede autopercibirse cristiano. Y hoy vivimos en un mundo y en un ambiente y en un clima donde las autopercepciones están a la orden del día. Personas que se autoperciben perro, otro que se autopercibe gato, el otro delfín. Y ese grupo, que la gente conoce como cristianos, se ríe, se burla y se horroriza, se agarran de los pelos. ¿Cómo puede ser? ¿A dónde vamos a ir a parar con gente que se autopercibe perro? Y mire, hay otro que se autoperciben cristianos. Y creen que son cristianos porque conocen cosas y porque hacen cosas, pero no nos horrorizamos por eso, nos horrorizamos por el que se autopercibe perro, gato y delfín. Pero no por el que se autopercibe un cristiano. Yo en mi corazón, yo creo que soy cristiano y punto. Bueno, no hay problema. Pero si no lo has perdido todo, tú tienes una fantasía de fe, pero no vives la fe. Es la ilusión del cristianismo, es un espejismo. Pero cuando vamos avanzando nos damos cuenta que no era fe, que era mi carne. ¿Te pasó? ¿O soy el único? El dolor que ha generado ese espejismo en mi corazón
en los últimos años. De creer que caminaba en la fe y no era fe. Era el espejismo de la fe, era mi ilusión, era mi perspectiva, que estaba empañada por mis pecados, por mis vanidades, por mis propias ilusiones, por mi interpretación, por mi teología, por mi doctrina, etcétera, etcétera. Todo mío, 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 mío. Hasta que, sin saber cómo salir adelante, Él se acercó en amor y me dijo, abre esta puerta. Y era una puerta estrecha. Y había un camino muy angosto, el cual parecía difícil si quería pasar conmigo. Y me di cuenta que iba a ser fácil si dejaba mi ego a un costado y lo caminaba. Esa es la invitación de Jesús para vos en esta noche. Si quieres dejar de buscar tus propias metas, si quieres vivir y experimentar la fe y conocer al Espíritu Santo, abre esa puerta, entra. No hace falta repetir una oración, es fe. Es decir, doy un paso, estoy adentro. Señor, ¿qué vamos a perder? Él te va a decir, quédate tranquilo que no va a quedar nada de lo tuyo. Va a doler según tu soberbio y tu orgullo. Pero si te humillas, si tienes de ejemplo a tu hermano mayor, al primogénito, quien no escatimó el ser igual a Dios y se humilló, y vino y se convirtió en siervo y esclavo de todos. Si lo miras a Él y aprendes de Él, que ya corrió la carrera, que este camino angosto te propone correr a vos, entonces yo te puedo asegurar que va a ser fácil. Porque el que corrió la carrera ya lo había dicho y dijo, vengan, si están cansados, están cargados, yo los voy a hacer descansar, pero saben, yo les voy a dar un yugo y una carga. Es liviana y mi yugo es fácil. La facilidad y la dificultad no tiene que ver por el yugo en sí mismo, tiene que ver con nuestro ego, con nuestro orgullo. Tiene que ver con hasta dónde yo permito que el Señor me baje. Es hermoso el Evangelio. Es hermoso. Y si quieres disfrutarlo y quieres ganarlo a Él, hay algo que vas a tener que dejar atrás. Y yo cierro con esto. Esto está en mi corazón durante todos estos días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y anoche antes de acostarnos, estábamos con los nenes en la cama, y todo este revuelo del hombre que fue a darle una vueltita a la luna, y que todos estamos absolutamente impactados, temblorosos por la obra del Señor. Le pregunté a Sammy y a Julie, ¿qué se necesita para ir a la luna? ¿Qué tengo que hacer para ir a la luna? Y ellos me dijeron, subirte a un vehículo, a un cohete y viajar. Bien. Ese vehículo es la fe. Y la fe te arranca de la tierra para llevarte a la luna. Metafóricamente hablando. ¿Se entiende? No existe el hombre elástico en la fe. No existe, un poquito de la tierra y un poquito en la luna, porque la verdad que no puedo separarme de mis seres queridos. No, tienes que dejarlo todo atrás. Y eso fue lo que Pablo dijo en Filipenses, cuando dice, yo todo lo perdí para ganar a Cristo. Así que, si quieres ganar al Señor y disfrutar la salvación en tu alma, todo debes dejarlo atrás. Absolutamente todo. Mis hermanos, este es el Evangelio.
Este es el Evangelio. No quiero jamás, y cierro con las palabras que tuve en el principio, caer en la bajeza de definirlo. Hablemoslo y vayamos describiéndolo según lo que vemos. Y que el viernes, cuando podamos venir, entre todos podamos seguir describiéndolo en oración, en temor, en reverencia. Solo una cosa, recuerda, no puedes alcanzarlo a Él si no lo dejas todo atrás. No puedes. Es imposible. Si alguien te lo hizo creer, eso es mentira. Si alguien te hizo creer tantas cosas vanidosas, predicadores, pastores falsos, falsos apóstoles, falsos profetas, que hay a doquier, no te lo voy a discutir, tienes razón. Algunos interesados en su propio ego, otros interesados, la mayoría, en el dinero, etcétera. No te lo voy a discutir, tienes razón. Pero eso no es el punto para pararnos. El punto para pararnos es que hay un evangelio real. Y que otros, por imitarlo, o copiarlo, o transgredirlo, no significa y no nos quita a nosotros la oportunidad de disfrutarlo. ¿Ok? Padre, gracias. Tu buena voluntad con nosotros y tus palabras hablándonos. Apelamos a tu sabiduría y apelamos a la comprensión que vos, Espíritu Santo, como pedagogo y como maestro en nuestros corazones, puede darnos. No estamos capacitados para definir, no estamos capacitados ni siquiera para lograr algo en el corazón de los hermanos. Pero hoy, Señor, vos podés valerte, a pesar de nuestra humanidad y a pesar de nuestros defectos, valerte de nuestras palabras, valerte de nuestras reuniones, valerte de esta convocatoria para salvarnos. A través de la fe utilizas vehículos que jamás imaginaríamos para arrancarnos de nuestra humanidad y de nuestra carnalidad. Pero hay una intención y un deseo profundo en el corazón de todos los que estamos acá. Queremos verte, queremos tocarte, queremos palparte, queremos experimentarte, queremos ganarte a ti, amado Cristo. Y por eso la decisión firme en nuestro corazón en esta noche es dejarlo todo atrás. Sé que mañana habrá cosas que nos cuesten, seguro que sí, pero tiene que ver con el grado de nuestro orgullo, el cual te pedimos que lo desnudes, que nos hagas ver que en ciertas áreas hay orgullo, hay soberbia, hay vanagloria, y creo que de esa manera, alumbrando nuestros corazones, descubriendo las sombras, descubriendo las cavernas, los escondites del corazón, es que vas a poder librarnos completamente y para siempre, confiando en lo que dice tu palabra. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén.